utilizados muchas veces por los chicos, por los estudiantes, incluso ahora pues ya varios profesores han detectado que en los trabajos prácticos se utiliza la inteligencia artificial, ¿verdad? Ujú. Bueno, qué sé yo, pones una frase, elaborar trabajo sobre, por decir, guerra de la Triple Alianza, Sí. y te hace una suerte de monografía, no muy extensa, pero con muchas veces datos bien precisos. Entonces, eso se habría utilizado para confeccionar un fallo judicial. Imagínense, ¿eh? A ese punto estamos llegando. Esa es la denuncia al menos que hizo en redes sociales el abogado Adolfo Marín y sobre eso queremos hablar con él. Ya está en línea, nos dice nuevamente, doctor, tuvimos un inconveniente con la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas y Marta, y saludos a la audiencia. Bueno, antes que nada, gracias y querríamos saber si hay alguna posibilidad de que haga una pequeña introducción remarcando un poquitito esta denuncia, a pesar de que Lucas ya estaba comentando de qué se trata, pero sigue sorprendiéndonos, doctor. Sí, yo soy el primer sorprendido, porque si bien quienes ya estamos hace años en la profesión, tenemos que ayornarnos al uso de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Esto por lo menos es bastante novedoso, al menos para mí, admito eso, ¿verdad? De hecho que cuando salió la resolución yo no me percaté de algunos detalles que sí se percató otro colega con el que estamos trabajando, mucho más joven que yo. Y bueno, ahí lo que empezamos es a mirar y a observar si el contenido de la resolución provenía efectivamente de un razonamiento, de una motivación y de una fundamentación de los jueces, y si por el contrario lo que contenía esa resolución, en parte de ella por lo menos, era una extracción de una información que uno la puede obtener mediante el uso de la inteligencia artificial. Lo que en este momento los abogados estamos, por así decirlo, discutiendo es si esa actividad de comprobarse es o no una causal de mal desempeño de funciones, ¿verdad? En ese ámbito, porque bueno, nosotros los abogados tenemos los recursos legales para intentar la revocación de una resolución que consideremos que sea lesiva a nuestros intereses, ¿verdad? Solo que el cliente quiere que esta cuestión sea debatida en el ámbito también del jurado de enjuiciamiento, porque tienen una consideración particular. Nosotros le hicimos saber cuál era nuestra posición y bueno, finalmente si termina por firmar esta denuncia, se va a presentar eso la otra semana ante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, al menos para ustedes, doctor, efectivamente el uso de esta herramienta, esta inteligencia artificial para elaborar un fallo constituye mal desempeño de funciones. Lo que pasa es que hay que entender y hay que interpretar un poco el contexto y voy a tratar de bajar a un lenguaje absolutamente lego Por favor, Por para que doctor. se favor. entienda, Sí. para que se entienda. Cualquier resolución, ya sea jurisdiccional o administrativa, tiene que tener una explicación precisa, detallada, motivada y razonada por el que alguien toma una decisión y sale a favor o en contra de la pretensión de una de las partes. Si, por ejemplo, Lucas y Adolfo están debatiendo un tema y queremos que un tercero dirima nuestras pretensiones, entonces ese tercero tiene que explicarnos por qué sale a favor de Lucas y por qué sale a favor de Adolfo. Cuando se exponen en la resolución los motivos y uno conoce y sabe las fuentes, ya sea Lucas o Adolfo, disconformes eventualmente con la resolución, saben de qué agarrarse para intentar convencer a otro organismo de que revoque esta decisión que no les es positiva para sus aspiraciones. El problema cuando se crea, y acá sigue introdujo el tema de la inteligencia artificial, el problema se genera cuando nosotros pudimos encontrar que muchos de los fundamentos y muchas de las oraciones que formaban parte de la resolución judicial fueron obtenidas a través de la inteligencia artificial, que tampoco satanizamos el uso de esa herramienta. Ahí también Claro. hay que ser muy cautos en esto, ¿verdad? Porque ser cautos y no ser irresponsables. De hecho, que cualquiera de nosotros utiliza inteligencia artificial hace mucho tiempo. O sea, cuando uno entra en un buscador de Google y busca información sobre algo, estás recurriendo a la inteligencia artificial. Ujú. Solamente que ahora existen mecanismos que probablemente reducen más la búsqueda de información de acuerdo a los patrones que vos le das también a esa inteligencia artificial, ¿ok? ¿Y Claro. qué fue lo que nos sorprendió entonces? Lo que nos sorprendió es que hicimos lo mismo, o sea, también le hicimos unas preguntas al chat GPT, ¿verdad?
para que nos conteste de la manera de la que fuera. Le dimos información bastante aséptica, o sea, no contaminada, o sea, solamente le dijimos, queremos que resuelvas esto conforme a lo que dicta el Código Procesal Penal de Paraguay y la Constitución Nacional. Y nuestra sorpresa fue que el ChatGPT salió a favor nuestro, ¿ok? Y tampoco estoy diciendo que lo que el chat me respondió está bien, mucho ojo con eso. O sea, yo no estoy, yo no estoy ondeando una bandera de disconformidad con respecto a lo que resuelve un juez. No es eso ni por un instante. Pero lo que sí estoy poniendo al tapete, por lo menos para el debate, es si el uso de la inteligencia artificial no acredita la fuente de donde se obtiene la información para terminar decantándose por una solución positiva o negativa, es o no una actividad procesal defectuosa por parte de los jueces y podría o no constituir mal desempeño de funciones. ¿Ok? Sí. Eso es independientemente a los recursos que nosotros podamos proponer jurídicamente en el marco del proceso. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Pero nos parece un tema demasiado relevante como para que se deje pasar desapercibido, ¿verdad? No, claro, doctor. Y bueno, lo que primero uno se pone a pensar por ahí es cuando lee esta información, pero ¿para qué entonces tenemos jueces en los cuales obviamente reciben también una remuneración considerable si al final se va a utilizar o se va a recurrir a una herramienta como lo es la inteligencia artificial? Evidentemente algo no cuadra en ese razonamiento, podemos decir, ¿verdad? Y evidentemente podemos aplicar también eso a esta situación. O sea, ¿para qué le vamos a pagar a estos jueces si al final van a utilizar también ChatGPT? A mí como abogado particularmente me preocupa la mecanización del dictamiento de la resolución, ¿ok? Sí. ¿Por qué hablo de mecanización, verdad? Porque si finalmente yo me voy y voy a proponer algo y las resoluciones que me dictan son resoluciones que parecen formularios ya predeterminados y preestablecidos, y voy a emitir mi voto como magistrado y directamente le voy a preguntar a la inteligencia artificial de qué manera lo resuelvo. El problema no es, para mí particularmente, el inconveniente no es que se decida de una u otra manera, pero el gran problema sí es cuál es la fuente que te motivó a vos como magistrado, en qué te basaste para decir sí o no a tal o cual pretensión. Claro. Además de que vale decir también, incluso yendo un poco hacia el campo filosófico, cuando hablamos de una decisión que toma un magistrado, hablamos de no solamente elementos de por ahí de razonamiento, sino también muchas veces se ve involucrada la emoción o el lado sentimental, digamos, y obviamente cuando hablamos de utilización de herramientas como la IA, evidentemente hablamos, como bien lo decías, doctor, de una mecanización total de las resoluciones, ¿no? Ojalá no lleguemos a eso, pero para nosotros resultó una alerta. En serio, a mí al principio me pasó totalmente desapercibido, pero nos llamó la atención. Primero, la extensión de la resolución, que no era muy usual, y lo segundo es que tampoco es muy usual, pero no por ello yo no quiera que así ocurra, que en 48 horas resolvieron una circunstancia que generalmente tampoco se resuelve tan rápido, ¿verdad? Claro. Y no estoy diciendo porque haya salido a mi favor, porque haya salido en mi contra, ¿verdad? Porque uno de los camaristas votó a favor de nuestra posición, y finalmente ese camarista, porque lo que yo hice también es examinar si el voto de ese camarista, ¿verdad?, que hizo lugar a nuestra pretensión en minoría, en disidencia, también provenía no de la inteligencia artificial, como para que nuestro análisis sea bien completo, ¿verdad? Porque yo no puedo estar diciendo, voy a testar una parte de la resolución que me salió en contra, pero de la otra me voy a olvidar. Entonces hicimos el mismo examen o el mismo análisis con respecto al voto del magistrado que salió a favor nuestro, ¿verdad? Y no, o sea, no provenía del uso de la inteligencia artificial. Ahora, doctor, estamos hablando de una resolución de qué instancia, de una cámara de apelación sería o de un tribunal de sentencia. Tribunal de apelación, tengo entendido que es, ¿verdad, doctor? ¿Doctor? Hola, doctor, disculpe, ¿estamos hablando de una decisión de un tribunal de apelación? Sí, estamos hablando de una decisión de un tribunal de apelación en el interior. Ah, del interior. Del interior.
Ahora, doctor, mencionaba también, o al menos en las redes sociales, cuando algunos internautas te pedían también el fallo, que recién lo vas a dar a conocer entonces una vez que se presente la acusación ante el jurado. Claro, porque no te olvides que, a ver, el principio cardinal que rige la publicidad de los procesos penales Ujú. es accesible para las partes, ¿ok? Claro, claro. Lo que se torna público finalmente es, por ejemplo, el juicio oral, ¿verdad? Salvo que sea algún hecho contra la autonomía sexual o alguna decisión que tome el tribunal de que no sea público, ¿verdad? Pero las actuaciones son públicas para las partes y mucho más. Si se va a formular una denuncia contra camaristas, ahí bueno, ahí ya inevitablemente, ¿verdad? Ahí ya quienes reciban eso ya van a tener alojado en el portal y bueno, ahí ya se tomará conocimiento de esa situación. Totalmente. Y bueno, inevitablemente me hace recordar a una situación que se dio también en en la corte, una sesión de la corte, y específicamente se planteaba la idea de aplicar en la sala constitucional, lo decía el ministro Víctor Ríos, también la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero ya para la admisibilidad de las acciones, por ejemplo, o sea, algunas cuestiones específicas en las cuales podrían ser de utilidad la inteligencia artificial, pero evidentemente hay algunas cuestiones que todavía no se van a poder reemplazar la inteligencia humana o inteligencia natural, ¿verdad? Por decirlo de una forma, y es preocupante, ¿verdad? Que se dé este tipo de situaciones, doctor, y esperemos que a partir de ahora, con esta experiencia, con este caso particular que tuviste conocimiento, se pueda hacer llegar de una forma a los abogados el mensaje de que deben prestar atención a las resoluciones que A las vayan resoluciones, por más vayan que emitiendo nada. los juzgados. Claro, sí, pero el último punto que tocaste es muy válido, Lucas, y también hace el debate. Es decir, el uso de la inteligencia artificial de una manera metodológicamente bien detallada, bien precisa, bien asegurada en lo que se refiere a la fuente de información, puede ser de muchísima utilidad. Es más, Totalmente. hasta incluso puede ayudar a descongestionar muchas circunstancias, muchas cuestiones. Solamente que las reglas del juego tienen que ser conocidas para todos los actores. Así Es es. decir, todos los actores tienen que saber que el uso de la inteligencia artificial, que pudiera estar limitada o no en base a tal regla, es conocida por todos y todos saben a qué atenerse. Pero ahora esto es demasiado nuevo. Yo te soy sincero. Es decir, yo recién comencé a bucear hace cuestión de un mes más o menos de este tema, Ujú. que lo tenía también muy en la nebulosa, hasta que finalmente y de manera casual advertimos la existencia del uso de la inteligencia artificial en esta resolución. Y sí, ha llegado evidentemente esto a tribunales ya de una forma inesperada, podemos decir, doctor, y penosamente sin que se haya reglamentado de forma oficial, es decir, un uso ¿En un proceso de qué prácticamente sin carácter? permiso. ¿En qué? ¿Un juicio Penal. de qué? Penal. Ajá. Sí, penal. Con Bueno, razón hasta doctor, puede ser hasta más delicado. esta acusación que van a presentar a Tergen, nos decías, la van a presentar en unos días ya, ¿verdad? La idea es que nosotros terminemos por redactar esta semana, se lo pasamos al cliente y ella es la decisión del cliente ya de firmar y de presentar, ¿verdad? Claro. ¿Y Bueno, el número, digo, los nombres del No, tribunal se puede? no. recién una vez que se presente Una vez que la se presente. acusación. ¿No? Claro, una vez que se presente, de hecho que sí, ya se va a hacer público. Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y las explicaciones. Dale, gracias. Gracias, a doctor, muy ustedes. amable. Adiós, chao. Usted está escuchando PDS. Y escuchaban así al abogado Adolfo Marín hablando con nosotros. Para muchos han de decir, pero ¿no era eso acaso lo soñado, verdad?